Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué alegría que podamos estar reunidos este domingo, continuando con la serie del libro de Jonás. Cuánta riqueza hemos aprendido y recibido de la serie de prédicas en el libro de Jonás. Quiero pedirles que si tienen una Biblia frente a ustedes, abran en el capítulo 3. Los que no trajeron Biblia, no se preocupen, vamos a ir proyectando también los textos pertinentes. Bien, quisiera arrancar con una pregunta. Vamos a proyectar la pregunta, por favor. Eso es. ¿Se arrepiente Dios? ¿Qué les parece? ¿Se arrepiente o no se arrepiente Dios? Yo ya vi unas cabecitas así y otras así. Algunos están diciendo no, otros dicen sí. Ok. Vamos a escuchar 2, 3 personas que piensan sobre esta pregunta. ¿Se arrepiente Dios? ¿Quién quiere romper el hielo y empezar dándonos una primera respuesta? Adelante. No estoy seguro, pero creo que dijo que se arrepintió de habernos hecho nosotros. Uy, qué grave, hermano. Se arrepintió de habernos hecho. Eso diría la esposa, ¿no? Wow, grave. Muy bien. Entonces, parece que lo que estás dando a entender es que sí, que Dios se arrepiente. ¿Alguien que más bien vaya más por el otro lado, Dios no se arrepiente? ¿Dios no se arrepiente? ¿No? ¿No crees? A ver, Rita, ¿por qué no crees? Su soberanía y en su perfección, Él toma las decisiones y Él no podría arrepentirse porque Él quiere siempre lo que es correcto. Entonces no se arrepiente. Piensa que no. Muy bien. Los dialécticos dirían, aquí tenemos una tesis, una antítesis, ahora una síntesis. ¿Quién hace la síntesis? ¿Se arrepiente o no se arrepiente Dios? No, sí, no. Tú también dices no. Parece que las mujeres dicen que no. Los hombres por ahí dicen sí, se arrepiente de habernos hecho, ¿no? Ok, con esa pregunta en mente, vamos a sumergirnos en el texto y vamos a empezar revisando, si me ayudas con la siguiente. Muy bien. Voy a empezar junto con ustedes leyendo el capítulo 3, versos 1 al 4. Y yo diría que esta primera parte podríamos sintetizar diciendo, Jonás se arrepintió. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se levantó, se encaminó a Nínive como el Señor le ordenó. Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás entró en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Ok, estuve reflexionando, qué maravilla que Dios en Cristo predicamos expositivamente y sistemáticamente. ¿Por qué? Si ustedes escucharían a un predicador que va a hablar del capítulo 3 y arranca por ahí y no sabe nada la congregación del 1 y el 2, miren lo que podríamos pensar. Miren, palabra del Señor que vino por segunda vez a Jonás. ¿Qué dice la palabra? 3 cosas. Levántate, número 1. Ve, número 2. Y proclama el mensaje. 3 cosas Dios le pide. ¿Qué dice el siguiente verso? Jonás se levantó. Lo primero que Dios le dijo, lo hizo. ¿Qué más? Se encaminó a Nínive. ¡Wow! ¡Qué obediente este Jonás! Y además dice que Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla, y Jonás entró en la ciudad, la recorrió mientras que proclamaba. ¡Wow! Este Jonás es una maravilla, ¿no es verdad? Además el texto dice, Jonás se levantó y se encaminó a Nínive como el Señor le ordenó. Digo, ¿habrá algo que criticar a este Jonás? Nada, hasta aquí nada, una maravilla. Pero
el contexto y una frasecita nos hace reflexionar. La palabra del Señor vino por segunda vez. Segunda vez. Y entonces el que ha seguido la serie de la iglesia y está al tanto va a recordar ¿qué dice el primer capítulo? Exactamente lo mismo de acá. Dios le dijo, levántate, ve a Nínive y predica. ¿Y qué nos cuenta que hizo en el capítulo 1? Se levantó, hasta ahí muy bien. Pero no fue a Nínive, fue a Tarsis, lejísimos. Y huyó de Dios porque no quería predicar. Entonces, ¿qué nos está diciendo este capítulo y este verso? Que hay un cambio de conducta en Jonás. Esta vez no huye. Esta vez obedece y realmente obedece muy bien. El texto enfatiza. Obedeció al pie de la letra. Pero pregunto, ¿por qué tuvo que atravesar para ahora ser un profeta obediente? Por mucho. Una tremenda tormenta en el mar. Él mismo pide que lo arrojen y como vimos en la prédica de la anterior semana, estaba a punto de morir. Estuvo 3 días en el vientre de ese pez y estaba realmente en lo más profundo. No solamente en el sentido físico, sino emocionalmente a punto de morir. En esa circunstancia, estando en lo más fondo de lo más fondo, se arrepiente, decide cambiar y le dice, Señor, tú eres Jehová, la salvación viene de ti. Reconoce que la salvación viene de Dios y decide cumplir sus promesas. En otras palabras, tuvo que llegar a lo más bajo de lo bajo para arrepentirse. Recuerdo alguna vez conversando con un grupo de psicólogos sobre el tema del cambio de conducta en una persona. Déjenme decir que para los psicólogos la gran meta es cómo hacer que una persona cambie. Porque que un adulto cambie es cosa muy seria. Nuestros hábitos están tan arraigados que es muy fácil seguir haciendo lo que siempre hemos hecho. Por eso Karina nos dijo la anterior semana, para aprender el adulto tiene que desaprender. Y qué difícil es desaprender. Entonces, el cambio es la cosa más dura, sobre todo cuanto más adultos somos. ¿Cómo cambian las personas? Y hay que reconocer, muchas veces el cambio viene después de una crisis muy profunda. Hay que enfrentar una crisis tan seria como estar al borde de la muerte. Y de repente ahí uno se da cuenta, como en la parábola del hijo pródigo, cuando estaba comiendo la comida de los cerdos. Un judío que odia a un cerdo comiendo la comida de los cerdos. Y ahí se da cuenta y recapacita y dice, ¿acaso en la casa de mi padre los obreros no tienen una comida digna? Tuvo que tocar lo más hondo para decidir cambiar. Y este profeta se arrepintió porque la pasó durísimo. Interesante que algunos autores dicen que la palabra crisis en el chino está conformada por 2 palabras. La primera palabra es peligro, la segunda palabra es oportunidad. Un cambio mal llevado es una terrible crisis. Una crisis bien llevada es una oportunidad de cambio. Por eso alguien decía, bendita crisis. ¿Cómo que bendita crisis? Bendita crisis que me permitió abrir los ojos. Bendita crisis que me permitió reconocer que debo hacer un cambio. Bendita crisis que salvó un matrimonio. Y esto le pasó a Jonás. Vino la palabra de Dios por segunda vez. Esta vez no va a ir a Tarsis, esta vez va a Nínive y obedece porque hay un cambio profundo de actitud. Veamos la siguiente diapositiva. La primera, Jonás se arrepintió. La segunda, el pueblo de Nínive se arrepintió. Mire lo que dice el verso 5. Y los ninivitas creyeron a Dios. Momentito.
El que proclamó era Jonás. No debería decir, y los ninivitas creyeron a Jonás. Pero qué lindo que dice, creyeron a Dios porque entendieron que el mensaje no era de Jonás. El mensaje venía de Dios mismo. Y porque creyeron a Dios, ¿qué hicieron? Proclamaron ayuno. Desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera, señal de arrepentimiento. Y cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, se vistió con ropa áspera, se sentó sobre ceniza y luego mandó que se pregonara en Nínive: por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ovejas ni vacas, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Personas y animales vestirán telas ásperas y clamarán a Dios con todas sus fuerzas. El edicto dice: ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Jonás es un libro excepcional. Está dentro de los 12 profetas menores. Y los otros profetas, básicamente todo el libro es el mensaje profético. En este libro solo hay 7 palabras del mensaje de Dios para Nínive. Vamos, una diapositiva atrás. ¿Cuál fue el mensaje? Uno más. Sí, ahí está, el verso 4. Jonás entró en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba. ¿Qué es lo que proclamó? Cuenten conmigo. 1, dentro. 2, de. 3, 40 días Nínive será destruida. ¿Cuántas palabras fueron? 7. Todo el libro, todo el mensaje se reduce a 7 palabras. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Punto. Ahora, seguramente que predicó más que eso. Este es un resumen de todo lo que él dijo, pero un resumen muy bien hecho. El corazón de su mensaje era: el juicio de Dios ha llegado porque estos ninivitas son muy violentos, desalmados, y lo que merecen es la destrucción. Pero llama la atención que en un libro sobre los profetas, 7 palabras sobre el mensaje, pero ¿cuántas palabras sobre el resultado de ese mensaje? Ahora sí, vamos a la siguiente. Vemos que el resultado del mensaje, hay 2 cosas muy significativas. Número 1, hubo un arrepentimiento que se expresó en ayuno y en vestirse ropas ásperas. O otras versiones dice con cenizas, ¿no? Como en el pasado se hablaba del miércoles de ceniza después del carnaval, ¿no? Como arrepentimiento. Bueno, aquí está diciendo, pero algo que es sorprendente. El pueblo le creyó a Dios. El propio rey dejó toda su ropa preciosa, finísima, se vistió de ropas ásperas y proclamó ayuno. ¿Pero qué ayuno es este? Ustedes saben, hay varios tipos de ayuno. Hay los ayunos que duran, 6 horas. Alguno dice, qué espiritual, 12 horas. Otro dice 24 horas y sin líquido. Qué espiritual, ¿no? Bueno, aquí vemos que el rey manda un edicto en el que pide que ayunen los animales. El dueño de casa que tiene unas ovejitas, un buey, él va a ayunar, sus hijos van a ayunar y hasta sus animales van a ayunar. ¿Y qué ayuno? Nada de líquido, ayuno seco. Y el vestirse con ropas ásperas y el ayunar era expresión de ¿qué? Tristeza y dolor por el pecado. Reconocieron que habían pecado. Expresaron su tristeza, como cuando alguien guarda luto y está vestido de negro porque está expresando el dolor y la tristeza. Aquí todo el pueblo se vistió así, primera parte. Pero lo que es más significativo es cómo el propio rey interpretó qué significaba el arrepentimiento. Es subrayado ahí.
ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino. ¿Qué palabra clave ahí? Conversión. Es decir, uno puede vestirse de negro, puede ayunar, pero si no cambia de conducta, todo son solamente palabras externas. Algo muy externo. Lo que Dios quiere es el cambio externo e interno. Que todo demuestre no solamente la tristeza por haber ofendido a Dios, sino el deseo de cambiar. En esta ciudad que era tan violenta, el rey está diciendo: conviértanse de su mal camino. Y concretamente, ya hemos visto desde la primera prédica, era una ciudad, era gente muy sanguinaria, violenta, terrible. ¿Qué pide como expresión de cambio? Conviértanse de su mal camino y de sus hechos violentos. Es decir, el profeta dio el dedo en la llaga y el rey se da cuenta de que ese es el tema y eso es lo que pide a su pueblo. Estábamos gozando con el grupo de predicadores el miércoles. ¿Qué tal que Manfred Reyes diga: todo Cochabamba ayuno? Ay, 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 los cochalas que amamos tanto la comida, ayuno. Y no solamente eso, se van a arrepentir de la corrupción. De la corrupción. ¿Y nuestros gobernantes no son ejemplo de corrupción? Para ellos su pecado era la violencia. Me pregunto, ¿cuál es el pecado que Dios ve en Cochabamba? Y el cambio que Dios está esperando de nosotros. ¿No fue acaso ofensivo para nosotros hace pocas semanas descubrir que Bolivia es el país más corrupto en América Latina y el segundo a nivel mundial? ¡Qué vergüenza! Si de algo tendríamos que arrepentirnos nosotros es de la corrupción. Pero, ¿qué hablar de la violencia intrafamiliar? Tantos feminicidios en Cochabamba. Tantos niños maltratados que han aceptado como lo normal el maltrato, porque siempre lo han vivido así. ¿De qué necesitamos arrepentirnos los cochabambinos? Y créanme, hay un mensaje de juicio de parte de Dios. No es chiste, hay juicio. Nínive, el pueblo lo entendió. Empezó demostrando su tristeza en su ayuno, en la forma en que vestían. Pero más importante que eso, se convirtieron de sus malos caminos, dejaron la violencia. ¿Qué efecto tuvo ese cambio? En tercer lugar, Dios se arrepintió. Miren lo que dice el verso 10. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Y si alguno no está muy contento con la NBI, les damos la Reina Valera del 60. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Así que vuelvo a preguntar, ¿se arrepiente Dios? Mejor que el profesor no califique, sino la autocalificación. Rita dice, me saqué 0. Tranquila, hermana. Todos nosotros creemos que ante la expresión Dios se arrepiente, decimos, no, si Dios no tiene pecado, ¿de qué se va a arrepentir? Pero noten que el arrepentimiento de Dios es diferente. No es que se arrepiente de un pecado porque Él no peca, sino del juicio y del castigo que había profetizado. No voy a castigar. ¿Por qué? Porque hubo arrepentimiento en el pueblo. El arrepentimiento del pueblo, ¿qué trae? El arrepentimiento de Dios. Qué profundo, ¿no es verdad? Ok, pero veamos algo más, por favor.
Bien, ya que estamos hablando de arrepentimiento, déjenme decir dos cositas rápidamente. El grupo de predicación me sugirió que comentara un poco sobre el tema. Así que veamos, en el Antiguo Testamento hay dos palabras que se traducen para arrepentimiento. La primera es naham, lamentar, cambiar de idea. La segunda es sub, volverse, retornar. Y el diccionario bíblico dice, naham se aplica regularmente a Dios cuando a menudo se dice que Dios se arrepiente del mal propuesto. Entonces sí, hay evidencia bíblica. Dios se arrepiente no de un pecado, sino del castigo anunciado cuando ve el arrepentimiento en el pueblo. En otras palabras, la misericordia de Dios es tan grande que cuando ve arrepentimiento, quita el castigo. Porque su misericordia es tan, pero tan grande e infinita, que en realidad lo que vamos viendo en todo el libro de Jonás es ese, el corazón misericordioso de Dios. ¿Para con quiénes? Los ninivitas, que eran los enemigos del pueblo de Dios. Esa es la paradoja. Jonás era un patriota, un nacionalista tan serio, odiaba profundamente a los ninivitas, que no quiso irles a predicar, porque primero estaba su orgullo de judío y de israelita. ¿Quién creyera que hoy en día hay tanta gente que ha asumido una postura sionista, que son más judíos que los propios judíos y están apoyando semejante genocidio que se está dando hoy en día en Gaza? Y centenares de niños y de mujeres están muriendo. El alimento no les está llegando. Y hay iglesias evangélicas diciendo, es el pueblo de Dios, tiene la venia para hacer lo que quiera. Ojalá que el libro de Jonás nos permita entender el mensaje de Dios. Jonás entendió en lo profundo del pez, la salvación viene del Señor, pero él pensó que la salvación era solamente para los judíos. Y tuvo que vivir semejante circunstancia para abrir sus ojos y entender que la salvación del Señor es para todo ser humano. Dios ama a los palestinos. Dios quiere el arrepentimiento de toda gente que está lejos de Dios. Y no malinterpretemos las Escrituras con un apoyo ciego a Israel. Porque el verdadero Israel es el pueblo de Dios que ha creído en el mensaje de Jesucristo. Tú y yo somos el nuevo Israel. Este es el mensaje del libro de Jonás, que tan difícilmente lo entendemos en nuestras iglesias. Pero ¿qué decimos del arrepentimiento en el Nuevo Testamento? Bueno, este es un verso maravilloso, Marcos 1, 14 y 15. Jesús se fue a Galilea anunciar las buenas noticias de Dios. ¿En qué consistió el mensaje de Jesús? Se ha cumplido el tiempo, decía Jesús. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. En una ocasión, un profesor de teología dijo a sus estudiantes, ¿cuál sería el mejor resumen del mensaje de Jesús? Y unos sugirieron el Sermón del Monte, una parábola, y el profesor dijo, Marcos 1 expresa el mejor resumen de qué predicó Jesús. Jesús predicó, se ha acercado el tiempo. El reino de Dios está cerca. ¿Y cómo no iba a estar cerca si el Rey Jesús está en medio del pueblo? El reino está cerca porque el Rey está en medio nuestro. ¿Y qué pide? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse, crean las buenas noticias. En el Nuevo Testamento la idea es que el arrepentimiento tiene dos etapas. La primera es alejarse del pecado, la segunda volver a Dios. Déjeme poner esta ilustración. Si alguien está dando la cara al pecado, está viviendo en clara desobediencia a Dios y está en un mundo de corrupción, está dando la cara, está mirando al pecado y Dios está a las espaldas. Arrepentimiento es un cambio de 180 grados.
Le doy la espalda al pecado y miro a Dios. Decido ya no vivir como antes. Y ahora miro a Dios y busco su misericordia y busco su perdón. Eso es el arrepentimiento en el Nuevo Testamento. No solamente Jesús, Juan el Bautista: arrepiéntanse, vengan y sean bautizados como expresión de su arrepentimiento. El libro de los Hechos, el mejor resumen de qué predicaba la iglesia en el libro de los Hechos. Arrepiéntanse y crean para que sus pecados sean perdonados. Estamos en un tema central de la fe evangélica, el arrepentimiento. Y qué extraordinario encontrar todo eso ya en el libro de Jonás, como una antesala de lo que vamos a aprender en el Nuevo Testamento. Así que veamos ahora, el título que le puse a esta prédica es Cadena de Arrepentimientos. Seguramente algunos de ustedes recuerdan la película Cadena de Favores. Muy bonita, ¿no? La idea básicamente es que la persona que ha recibido un favor no tiene que devolver el favor a esa misma, sino a otra persona. Y se desata una cadena de favores. Bueno, a mí me parece que Jonás 3 habla de una cadena no de favores, sino de arrepentimientos. Porque Jonás se arrepintió. El arrepentimiento de Jonás, ¿qué trajo? Que Nínive se arrepintiera. Y el arrepentimiento de Nínive, ¿qué trajo? Que Dios se arrepintiera del castigo que les había profetizado. Cadena de arrepentimientos. Permítame concluir con algunas implicaciones. Número 1. ¿Te está dando Dios una segunda oportunidad? Vimos, ¿no? En el verso 1. Vino palabra de Dios por segunda vez. Dios amaba tanto a los ninivitas que insistió en el llamado: Jonás, levántate y predica. Y me pregunto, ¿en tu vida hay segundas oportunidades? Es verdad que a veces hemos tenido que enfrentar una crisis muy aguda, la enfermedad, el desempleo y muchos meses sin empleo, una crisis de pareja que parece que no se resuelve, un hijo adolescente que decide rebelarse y los papás oran, claman y parece que nada le cambia. Segunda oportunidad. ¿Qué tormentas, qué crisis has enfrentado por no escuchar a Dios en la primera oportunidad? Vale la pena que hagas un alto y hagas una lectura de tu vida, el último año, los últimos 5 años, 10 años. ¿Qué te ha sucedido? Revisa tu propia vida. ¿Qué crisis has enfrentado? ¿No serán que las crisis tienen un mensaje que darte? Pero estamos tan ocupados, tan atareados, que no leemos nuestra propia historia. No aprendemos. Como alguien diría, tropecé de nuevo con la misma piedra. No aprendimos. Por eso te pregunto, segunda oportunidad. ¿Qué cambio está Dios esperando de ti? Mi segundo punto, ¿qué cambios profundos Dios está esperando de ti? ¿De qué sentimientos, pensamientos y acciones debes arrepentirte? Y alguno me dirá, ay hermano, pero yo ya soy convertido. Yo hace 15 años hice mi decisión. No me venga a hablar de arrepentimiento. Lo que pasa es que muchos hemos creído que la conversión es un solo acto en la vida y listo, pare de contar.
Un amigo nuestro, Darío López, decía: yo creo en múltiples conversiones a lo largo de la vida. Tal vez una trascendental, el nuevo nacimiento. Pero después de esa hay muchas conversiones que tenemos que hacer. Darnos cuenta. Todavía hay actitudes que ofenden a Dios y necesitas arrepentirte de eso. Cambiar de actitud. Segunda oportunidad. Y termino con esto. ¿Cómo tu arrepentimiento puede traer una cadena de arrepentimientos y de salvación en tu entorno? Porque, ¿saben? Seamos honestos. Pongo la figura de uno de nuestros hogares. El esposo, la esposa, el hijo, cada uno dice: mi papá tiene que cambiar. El papá dice: la esposa tiene que cambiar. Y la esposa dice: no, el esposo es el que tiene que cambiar. Todos tenemos la actitud de lo que los psicólogos llaman proyección de culpa. ¿Mi culpa? No, no es mi culpa. La proyecto. El otro es el culpable. No, a veces está clarito, dice. Mira lo que hace. Clarito está. Todos dicen clarito, ¿no? Todos leen a partir de la proyección. El otro es el culpable y como el otro es el culpable, yo reacciono. Pero él empezó, ella empezó. Y ¿saben? Nos pasamos la vida entera echando la culpa al otro. En un momento dado, Charito y yo, que dicho sea de paso vamos a cumplir 40 años de matrimonio, llegamos a la misma conclusión. Nos dimos: yo no te puedo cambiar. Ella me dijo a mí y yo se lo dije a ella. Después de 40 años, mira, 40 años para darme cuenta, no la puedo cambiar. Y ella me mira: terco que eres, hijo, no te puedo cambiar. Pero nos dimos cuenta de algo. El cambio empieza por uno mismo. Yo quiero cambiar. Yo voy a cambiar. El cambio tuyo es algo entre Dios y tú. Y menos mal que sé que tú eres una mujer que ama a Dios y por lo tanto Dios se encarga de ti. Pero en cuanto a mi matrimonio y nuestro liderazgo, yo voy a cambiar. El cambio empieza por mí. En otras palabras, yo creo que tu hogar puede transformarse si tú lideras el arrepentimiento. Cambia tú. Por ejemplo, sé que hay muchachos que nunca han tenido el valor de decir: papá, me has herido. Y me has herido profundamente. Pero nunca te lo he dicho. Pero me siento herido. ¿Qué tal que un día el papá llama a una reunión? Están todos sentados alrededor de la mesa. Y el papá empieza con estas palabras: he tomado conciencia que he tratado mal en la familia. Y tú, hijo querido, te he lastimado, te he herido. Estoy profundamente arrepentido del daño que te he hecho. Pregunto, ¿no va a traer ese arrepentimiento un cambio en toda la familia? Claro que sí. Hasta el corazón más duro se derrite cuando alguien dice: me equivoqué, perdóname. Así que esta mañana tengo una invitación para ti. No esperes que el otro cambie. No esperes que el otro se arrepienta. Empieza tú. Y te animo a esperar que Dios haga su obra. Ah, no, tú dices, hermano, es que si yo hice el cambio, yo quiero que mañana cambie ella. Por favor, déjalo en manos de Dios. Descansa. Empieza por tu actitud. Pide perdón de corazón. Y después, déjalo en manos de Dios. Anhelo, oro
para que en Dios, en Cristo, se desate una cadena de arrepentimientos. Que empiece por los jefes de casa, papá y mamá. Que continúan los hermanos mayores. Y como al mejor estilo de Nínive, hasta el menor se arrepienta de corazón. Porque, ¿saben? Estamos en el bicentenario de Bolivia. ¡Qué año tan importante! Tenemos elecciones nacionales y el país está en una tremenda crisis. No es solamente la ausencia de dólares. No es que hay que hacer 6 horas para la gasolina. No, eso es lo externo. Lo profundo es el corazón del boliviano. Lo profundo es que aceptamos la corrupción como algo normal. Lo profundo es que hay feminicidios y no decimos nada. El cambio es en el corazón nuestro. ¿Y saben? Ya hemos tenido una tremenda crisis el 2019. Y uno diría, después de la crisis aprendimos. Y ahora estamos en una nueva crisis. Y me pregunto, Señor, ¿será que Bolivia necesita segundas y terceras crisis y no aprendemos? Esta crisis es un regalo de Dios para que nos arrepintamos de corazón y la crisis traiga cambio. Lo tremendo es cuando no abrimos los ojos y tropezamos de nuevo y de nuevo y de nuevo con la misma piedra. El arrepentimiento empieza por casa. El arrepentimiento en nuestras casas empieza por el jefe del hogar, por la mamá. Y quiera Dios que sea tan profundo el cambio y el arrepentimiento que nuevos días lleguen para nuestra Bolivia. Todos hablamos de la esperanza de un gran cambio. Pero vemos el cambio en los políticos. Ellos tienen que cambiar. No, hermano, el cambio empieza por ti, en tu casa. Y Dios va a hacer algo impresionante. La cadena de arrepentimientos que Dios quiere obrar. Puestos de pie, oramos al Señor. Inclina tu rostro, querido hermano. Vamos a tener un tiempito de silencio. Qué hermoso es el silencio cuando es expresión de oración. Más aún de arrepentimiento. Que este momentito de silencio sea la oportunidad para que tú le digas de corazón: Señor, muéstrame ¿de qué debo arrepentirme? Abre mis ojos porque soy ciego y no veo. Pero si tú abres y me muestras dónde debo cambiar, quiero hacerlo. Ahí donde estás, en silencio, habla con Dios. Sí, Señor Jesús, hemos entendido que tu mensaje fue ese: arrepiéntanse. El reino de Dios ha llegado. La presencia de Dios está en medio de ustedes. Arrepiéntanse. Y ahora te ruego, Señor Jesús, trae a tu pueblo esta cadena de arrepentimientos. Padres, esposos, hermanos, confesando el pecado, mostrando convicción de arrepentimiento, cambios profundos, que se multipliquen,
Que resultado de eso tengamos familias diferentes. Que Dios en Cristo como iglesia sea diferente. Y oramos por nuestra nación en un año tan crítico. Y tomamos conciencia que tú nos pides como iglesia, como sal y luz de la tierra, empezar arrepintiéndonos porque no hemos sido buena luz, porque no hemos sido sal que preserve la corrupción. Perdónanos, Señor. Transfórmanos. Cámbianos de lo profundo hacia afuera. Y lo pedimos en tu nombre, amado Jesús. Amén.